¿El régimen de los ayatolás, Javier, va a caer? ¿Puede caer? ¿Podemos verlo caer? No tengo una respuesta segura sobre esa hipótesis, ¿no? Es cierto que el régimen está muy debilitado, que la represión que ejerció sobre la población civil, que fue terrible en enero, ha conseguido enfrentarle a una significativa porción de sus propios habitantes, ¿no? Que hay grupos, por ejemplo los kurdos iraníes, que están dispuestos a pelear, tienen gente armada y que están dispuestos a participar en los combates contra las fuerzas iraníes, y no sé cuál es la capacidad del ejército, sobre todo de la Guardia Revolucionaria, de aguantar el golpe constante de Estados Unidos y de Israel. Pero para mí el principal problema no es si va a caer el régimen. El principal problema que yo veo ahí es qué hay después de ese régimen. Porque también cayó el régimen de Saddam Hussein y ya vimos lo que ocurrió, fue el caos, porque no había un plan B. Y lo que no hay aquí es un plan B sobre qué puede venir después del régimen iraní. Y lo que ha venido siempre después de una dictadura es el caos, si no tienes una alternativa. Y esa alternativa no existe. Hace unos días le hice esta pregunta a Javier Espinosa, que es nuestro reportero en Oriente Próximo y que lleva además décadas cubriendo esa zona. Creo que es una de las grandes preguntas en medio de esta guerra de Irán en la que estamos, si Estados Unidos e Israel van a cumplir ese objetivo, si el Irán que conocemos va a ser historia o no, si va a aguantar el régimen, si puede haber un levantamiento popular, una guerra civil, un régimen todavía más cercano aún de lo que es este que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que va a pasar con Irán? Esa es la pregunta. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 9 de marzo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسید. Ali Jamenei, el gran ayatolá, ha alcanzado la bendición del martirio. Así es como la televisión pública de Irán anunciaba la muerte del líder supremo de la revolución islámica algunas horas después de que supiéramos que eso había sucedido y de que conociéramos esa operación lanzada por Estados Unidos e Israel. Y justo en ese momento, algunos gritos de todo tipo empezaron a resonar en Teherán y en el resto del país. Gritos como estos, gritos de celebración dando vivas al Shah y a la monarquía pre-revolución islámica, pero también, es verdad, gritos de apoyo al régimen, gritando muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Sin duda, yo creo que esto lo podemos decir, estamos ante un gran momento de debilidad para este régimen, instalado como está en esa estrategia del caos en sus represalias, siendo golpeado continuamente por Estados Unidos y por Israel. Entonces, la pregunta, ¿van a derrocar Trump y Netanyahu a los ayatolás? Pues esto se lo voy a preguntar a Felipe Sahagún, que es profesor de Relaciones Internacionales y periodista. Felipe, bienvenido. Saludos desde Madrid. No sé, Felipe, si tú ves señales de colapso del régimen de los ayatolás, de que podamos llegar, a ver esa caída próximamente. A ver, todos los regímenes tienen un principio y un final. Dicho así, evidentemente, es no decir nada. La cuestión está, si uno mira lo que está pasando en la calle, y están permitiendo que entren equipos de los principales medios internacionales, controlados, y lo que están diciendo es que hay mucha más normalidad de lo que mucha gente fuera pensamos. Por ejemplo, anoche había gasolineras, la mayor parte de las que se veían los alrededores de Teherán abiertas, funcionando, tiendas, comercios sin apariencia de escasez de productos, a pesar de que la mayor parte de los puertos del Golfo están cerrados a la entrada de mercancías, pero eso es consecuencia de lo que está pasando en Hormuz. El riesgo de que se desplome el régimen de la noche a la mañana, de momento no hay ninguna señal que nos permita pensar de esa manera. We join you right now with breaking news from the Middle East. Israel has launched preemptive airstrikes against the Islamic Republic of Iran, going after a variety. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto, creo que es bastante importante saber por qué Estados Unidos y sobre todo Israel pues quieren derribar este régimen. Y aquí no podemos dejar de señalar, dejar de hablar de la carrera nuclear de Irán, de la amenaza que supone existencial en ese caso para Israel, pero no solo de eso. Más allá de las cuestiones de la legalidad internacional,
internacional, que las hay, y de la postura del resto de aliados de Estados Unidos en contra de esto que ha pasado o de las formas en cómo ha pasado todo esto, tampoco es que estos dos países, Estados Unidos e Israel, hayan explicado, Felipe, con demasiado detalle lo que hay detrás de esta operación, de todo esto. ¿Por qué se ha empezado esta guerra? Se han dicho muchas cosas, muchas explicaciones. Hay una que es incontestable, que es para acabar con la amenaza que representa este régimen para Israel. Y eso lo decide Israel, lo consulta, lo coordina durante 6 viajes a Estados Unidos en el último año Netanyahu, y Estados Unidos lo reconoce el propio Marco Rubio hace 3 o 4 días, después de informar a los 8 congresistas más importantes. Veíamos que Israel iba a atacar y que Irán inmediatamente respondería contra objetivos norteamericanos, y por lo tanto teníamos que tratar de evitarlo con un ataque preventivo. Bueno, ¿por qué Israel ha decidido? Veían una ventana de oportunidad después del debilitamiento del régimen, de los éxitos contra Hezbollah, Hamas, etcétera, y porque los servicios secretos, y esto no se ha explicado muy bien, observan las 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días del año, lo que está sucediendo y el efecto de lo que tuvo la primera intervención en junio del año pasado. Y estaban viendo cosas muy raras, movimientos, obras de todo tipo. No se sabía, hasta hoy no se sabe, que ha sido de los 400 kilos o más de uranio enriquecido al 60%, de los que dispone Irán. Bueno, yo creo que Netanyahu ha dicho, la amenaza existencial, la única que le queda a Israel, es Irán. Y otro dato muy importante, en esas reuniones con los congresistas, Marco Rubio les dijo, miren ustedes, ¿saben cuántos misiles balísticos está produciendo cada mes Irán? Más de 100. ¿Sabe cuántos interceptores estamos produciendo los americanos para poder defendernos? Entre 5 y 6 al mes. No podemos seguir así. Este dato, yo lo que no sé es por qué no lo han explicado bien, porque es que es muy sencillo de entender. ¿Cuántos misiles ahora tiene Irán y drones para poder mantener esta resistencia? Pues se supone que unos pocos miles, no sabemos. Por eso los está dosificando en el uso, mucho más que en anteriores crisis. Pero esto tiene un final. Es decir, está cantado que no pueden durar mucho. Ahí es donde se va a interrumpir. ¿Pero esto significa que va a terminar la guerra? No, lo que va a cambiar es la guerra. Van a seguir durante meses o años, probablemente los israelíes, cada vez que vean un movimiento en los que el régimen, el que sea, que suceda a Jamenei, intente recuperar esa amenaza, no solo nuclear, quizás ahora es mucho más importante, misilística, y de drones cada vez más, los volverán a atacar, los volverán a destruir, para impedir que levanten la cabeza. Con lo cual podemos encontrarnos con un tipo de conflicto distinto, híbrido, que se prolongue durante meses o años. Para entender Irán, creo que tenemos que meternos dentro de Irán. El Irán actual es el heredero del Imperio Persa, un país del Islam chií, de esa rama del Islam, es la gran potencia de esa rama, de la rama chií del Islam, cuyo régimen es fruto de la Revolución Islámica, una revolución que vivió el país en 1979 tras derrocar la monarquía autoritaria y prooccidental de el Shah de Persia. De eso pasamos a un régimen antioccidental, nacionalista, integrista, fundamentalista. En este Irán, el líder supremo es el guía de la revolución, es un ayatolá, que es un estudioso, un alto clérigo chií, que lo controla absolutamente todo en el país. Es elegido por una asamblea de expertos, hay un presidente y hay un parlamento, pero que no tienen poder real efectivo porque el Consejo de Guardianes de la Revolución, es, digamos, el gran filtro de este sistema donde los religiosos supervisan todo el poder político y el Estado, esto también es importante, el asunto de la religión está guiado por la ley islámica. La verdad es que la evolución del régimen realmente ahora dejó de ser una teocracia hace tiempo y se convirtió pues, en una república dictatorial, con un poder creciente, una influencia cada vez mayor de múltiples clanes, grupos de interés, mafias financieras, todos los que viven del contrabando, mafias policiales, militares y que viven de la guerra, de las múltiples guerras, coordinados, diría yo, por la oficina del llamado Guía de la Revolución o del líder supremo. El Irán, resultado de este casi medio siglo de revolución islámica, pues no tiene nada que ver con el del 79, empezando por quién hizo la revolución y contra quién en el 79, solo un 17% de las mujeres sabían leer y escribir. Yo creo que hoy está alfabetizado más del 80%.
de las mujeres. Entonces el 20 o 30% de la población estaba urbanizada, hoy probablemente más del 80%. Naturalmente esto ha tenido un impacto total en la politización del régimen, las relaciones entre clases y, sobre todo, la demanda de libertad. ¿Qué ha ocurrido? Que a medida que ha crecido la demanda, para poder mantenerse en el poder, ha aumentado la represión. Y el colmo, la culminación de ese proceso lo hemos visto en las matanzas de enero, quizás las más graves desde el nacimiento de la República Islámica. Lo convierte en un sistema despótico, religioso, corrupto y represor, como se han conocido muy pocos en los últimos 50 años. Tenemos que situarnos en el pasado mes de enero, en el que asistieron en Irán a las últimas grandes protestas. Protestas por la situación económica, por los precios, por la corrupción, pero también contra el propio régimen, contra los ayatolás y contra el modo de vida que los ayatolás pues imponen en este país. No es la primera vez, porque en 2022 la muerte de Mahsa Amini desató grandes protestas también que desafiaron directamente al régimen. Mahsa Amini es una joven, una chica que murió a manos de la llamada policía de la moral tras ser detenida, después de ser detenida supuestamente por no llevar el hijab. El hijab es ese pañuelo que cubre el pelo de las mujeres, no llevarlo presuntamente, insisto en esto, de manera correcta. De las protestas de enero nunca vamos a saber las cifras concretas de muertos, porque la represión fue brutal, con hospitales llenos de cadáveres, lo contamos aquí además, miles, decenas de miles, no lo sabemos. Hay investigaciones periodísticas que hablan de hasta 30.000 muertos en la represión de esas protestas en un país en el que, en fin, lo sabemos, se violan constantemente los derechos humanos y la situación, por ejemplo, de las mujeres o de las minorías, pues es francamente complicada, por decirlo suavemente. El ayatolá Jamenei, ahora eliminado, fue quien ordenó reprimir las protestas por cualquier medio, así lo hizo, esa era la orden. Y aquí aparece la Guardia Revolucionaria. Quédate con esto porque es el otro gran pilar del sistema en el actual Irán. La Guardia Revolucionaria es una especie de aparato político-militar que es paralelo al ejército, que se encarga, la Guardia Revolucionaria, de proteger y de defender al régimen. Con Jamenei, la Guardia Revolucionaria se ha convertido en el brazo armado fundamental, mucho más importante que el ejército, y en buena medida también el brazo económico por el control de las principales empresas del país que ejerce, naturalmente con el beneplácito del Guía Supremo, lo ha podido hacer, del país. Para que te hagas una idea, ahora mismo el poder de la Guardia Revolucionaria en Irán es total, así que mientras siga cohesionada, el sistema tiene, digamos, muchas probabilidades de sobrevivir. Entonces, la pregunta, ¿cuándo podría caer el régimen, el actual régimen de Irán? Pues bien, aquí hay algunas opciones. Si hay protestas masivas sostenidas, si hay una fractura interna de las élites del poder o si las fuerzas de seguridad pues dejan de sostenerlo, dejan de sostener al régimen. Si todo esto se da, pues es más fácil que el régimen caiga. Es cierto que una caída total solo sería posible, solo sería viable con caos interno o con una intervención externa muy coordinada, lo cual pues hoy no existe, pero quién sabe si esto puede llegar a existir con el transcurso de la guerra, porque hay algo que no podemos olvidar que es muy importante en este caso: un cambio de régimen nunca se ha conseguido solo con bombardeos, como está pasando en este momento, sino que hacen falta, como se dice en el argot, botas sobre el terreno, es decir, soldados, tropas. Y en este punto emergen los kurdos. Son uno de los grupos étnicos de Oriente Medio que en Irán, por ejemplo, fueron de los primeros en rechazar esa imposición de un Estado islámico con la revolución, y parece que la CIA, Felipe, que la inteligencia americana quiere armarlos de alguna manera para que sean un actor importante y decisivo en todo esto de derribar o ayudar a derribar al régimen, pero no sé hasta qué punto esto puede llegar a funcionar. Irán tiene minorías, 6, 7 minorías importantes, los kurdos, los baluches, quizá los kurdos es la más importante, tal vez por ello la CIA está intentando desde hace meses negociar con ellos, armarlos y convertirlos en lo que fue la Alianza del Norte en Afganistán o los rebeldes de Benghazi en Libia, pero después de haberlos dejado tirados en Siria, cuando fue derrocado el régimen de Assad, y de haberlos dejado tirados en Irak en su día, y de haberlos dejado tirados en Afganistán, en todas partes. Están ya escarmentados
no tienen ningún interés en dejarse arrastrar de nuevo a una guerra civil, poniendo ellos los muertos sobre el terreno, haciendo de tropas de tierra, de lo que evidentemente ni Israel ni Estados Unidos quieren enviar. Hay una cuestión interesante, si uno se acerca a ver un poco los datos de cómo es Irán en este momento, se da cuenta de que Irán es un país en este momento mucho más joven que sus líderes. Los jóvenes son quienes han, digamos, protagonizado las protestas, estas últimas, y puede, en este caso, que toda esa narrativa revolucionaria pues ya no esté conectando, ¿no?, con la mayoría de la sociedad iraní en este momento. Y aquí tengo que recordar una cosa, es que al comienzo de la guerra, de esta operación entre Estados Unidos e Israel, ambos países lanzaron mensajes pues azuzando un poco esa cuestión, ¿no? Mensajes como es vuestro momento, tomad el control, es la única oportunidad que vais a tener. Aquí es verdad, también hay que decirlo, que la oposición interna, digamos que no tiene un poder organizativo ahora mismo, no hay un líder, no está aglutinada en torno a un movimiento concreto en Irán. Pero, Felipe, ¿tú ves posible una revuelta popular que ayude, digamos, a derrocar a los ayatolás? Yo no creo, tal como está la situación, realmente el poder tiene las armas, sobre el terreno no hay otra posición, el miedo de salir a la calle sin ser detenido o asesinado, ejecutado, es muy grande, y eso hace muy difícil que realmente pueda prosperar una rebelión sin esperanza alguna. Es que desde fuera no se les ha dado, es que ni Israel ni Estados Unidos están ofreciendo un plan claro para poder sumarse a él con alguna esperanza de éxito. Porque la idea que comentábamos antes de lo de la CIA es, vamos a ver, no me parece serio, no me parece serio. La cuestión ahora mismo es que no hay señales de colapso inmediato o no hay, digamos, demasiadas señales de un colapso inmediato del régimen, que es un régimen que todavía tiene sus fortalezas, una maquinaria difícil de desintegrar, por lo menos en un espacio corto de tiempo, y la población, como estamos viendo, pues no garantiza de momento tampoco un levantamiento. ¿Qué pasa entonces? Pues aquí se abren varios escenarios internos. Un escenario que tiene que ver con el continuismo, con un sucesor de Jamenei designado dentro de toda la cúpula chií, apoyado por la Guardia Revolucionaria. Y Felipe, me quedo de momento aquí. Este es uno de los miembros de la Asamblea de Expertos de Irán que ha dicho que el nombre de Jamenei continuará en el liderazgo iraní, y así ha sido porque han nombrado como sucesor a Mojtaba Jamenei. Mojtaba Jamenei, el hijo del fallecido Ali Jamenei, es el nuevo líder supremo de Irán. Uno de los hijos de Jamenei, Mojtaba Jamenei, en el grupo de los militaristas o entre los militaristas y continuistas, donde estaría el hijo de Jamenei, que sería el jameinismo sin Jamenei, un salto a un sistema más autoritario que el actual, con la ocupación de muchos de los puestos que hoy tienen ayatolás por mandos del ejército y de la Guardia Revolucionaria, sobre todo de la Guardia de la Revolución. Una cuestión, antes he dicho, Felipe, que me quedaba ahí, pero me he dejado el escenario más catastrófico, que es el del caos total, es el de la guerra civil. ¿Puede Irán ir a una guerra civil? ¿Puede acabar esto en una guerra civil? Si se enfrentan entre ellos, pues estaríamos en una situación de caos. Podríamos acabar en guerras civiles y en un desastre como los que hemos vivido en Siria, Libia, Afganistán, Irak, Yemen y Sudán en los últimos años. Esto es lo que hay en este momento en Irán, pero en todo esto va a influir el transcurso de la guerra, como sea la guerra, que tiene como objetivo eliminar o por lo menos empujar al derrocamiento de este régimen de los ayatolás. Por ahora resiste, pero la guerra, insisto, y la presión interna pues acabarán diciendo. Felipe, gracias por esta conversación, gracias por tu análisis. Gracias a vosotros. Felipe Sahagún ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, nos puedes seguir, y también a través de la radio digital en el canal del Mundo. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.